Hola, bienvenidos a Diario de Cuba, este programa que sacamos semanalmente los miércoles. Los invito a que estén por acá, en donde hablamos de todo un poco y a veces mucho, porque bueno, nuestros temas son densos. Aquí estamos para comentar, también para enfrentar opiniones, y esta vez vamos a acercarnos a ese 11 de julio, porque ya casi hace un año de ese día que marcó historia en Cuba, porque la gente salió a la calle a pedir cambios en las mayores manifestaciones que se han vivido en Cuba en 60 años. Esto se vivió en más de 60 ciudades del país. Vamos a ver un pedacito de estas protestas. ¡Libertad! 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 Vamos, 4.000 personas en vivo ahora mismo. Más de 4.500 personas en vivo viendo Palma Soriano. ¡Libertad! 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 ¡No tenemos miedo! 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 Hoy, para analizar este año que ha pasado y también mirar hacia el futuro de los presos del 11 de julio y de la situación en la isla, me acompaña mi compañero, el periodista Mario Reyes, de Diario de Cuba. Gracias, Mario, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Wendy. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la audiencia de Diario de Cuba por estar aquí. Hoy vamos a estar hablando sobre los sucesos del 11J del año pasado, cuando está a punto de cumplirse un año de estas protestas, y para ello vamos a contar con la invitación a Erika Guevara Rosas, una abogada de derechos humanos y feminista mexicana, quien se desempeña como jefa de Amnistía Internacional, de la organización Amnistía Internacional para las Américas. Hola, Erika. Buenos días, bienvenida. Hola Mario, hola Wendy, muchas gracias por la invitación nuevamente y un saludo a toda la audiencia de Diario de Cuba. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros hoy. Erika, yo te quería comentar, ¿no?, que en los últimos años, a partir de la pandemia, 2020, 2021, se han desarrollado varios estallidos sociales, protestas en diferentes lugares de América Latina, y entre ellos Cuba también. Y yo quería preguntarte, ¿cuáles han sido, en tu opinión, las particularidades o los agravantes, digamos, las cuestiones más graves del caso cubano en comparación con la región? Bueno, efectivamente, Mario, tú mencionas que son diversos los movimientos espontáneos de protesta que vemos a lo largo de nuestro continente, de personas, mayoritariamente de personas jóvenes que están tomando las calles para exigir la rendición de cuentas y el ejercicio de derechos humanos, están llamando a sus autoridades, a sus gobiernos, a un cambio significativo en la manera que se hace política. Y lamentablemente, en la mayoría de los casos, lo que estamos viendo también es un patrón común de respuesta que ha sido la represión, el uso excesivo de la fuerza. Amnistía Internacional ha documentado en diferentes partes de nuestro continente en los últimos años cómo ese uso excesivo de la fuerza es ya una herramienta utilizada por gobiernos que han perdido la capacidad de diálogo con la ciudadanía, dejando resultados sumamente alarmantes, inclusive la pérdida de vidas humanas, jóvenes detenidos arbitrariamente, personas que denuncian actos de tortura, entre otras muchas cosas. Es en ese contexto que llegan las manifestaciones históricas de Cuba el 11 de julio. Cabe mencionar que ya en meses anteriores se habían registrado movimientos espontáneos de protesta en diferentes puntos del país de personas que se tomaban las calles demandando el ejercicio de derechos, denunciando la precaria situación tanto de acceso a la salud como de servicios básicos, de alimentación, demandando de las autoridades locales que se cumpliera con la obligación de protección, y también de algunas protestas espontáneas de personas que salían a las calles a defender a activistas, a artistas, a personas defensoras de los derechos humanos, a periodistas independientes que por ejercer su labor estaban siendo sometidos a esta política de represión sistemática y generalizada que tanto se ha denunciado por décadas en Cuba. Pero lo que vimos el 11 de julio no tiene precedente en la historia reciente de Cuba. Fueron miles de personas que en diferentes puntos del país se tomaron las calles demandando la rendición de cuentas y el ejercicio de derechos, reclamando, clamando libertad,
en las calles de diversas ciudades de Cuba frente a una autoridad indolente, negligente y sobre todo que haciendo uso de una narrativa de violencia intentó silenciar a las personas que se tomaban las calles. No ha sido muy diferente del caso de otros países en nuestra región en términos del uso de la fuerza, ¿verdad?, para silenciar las voces de las personas, pero lo cierto es que hoy Cuba enfrenta una de las mayores crisis en materia de derechos humanos, la más grande en magnitud, de personas detenidas arbitrariamente solo por ejercer sus derechos. Fueron cientos y cientos las personas que se detuvieron en el contexto del 11 de julio y que aún permanecen en cárcel. No se conoce exactamente el número por la opacidad, la poca transparencia que existe por parte de las autoridades cubanas, pero se reporta que por lo menos 700 personas continuarían detenidas arbitrariamente solo por haber ejercido derechos, muchas de ellas presas de conciencia que ya han sido sometidas a juicios arbitrarios, ilegales, y han sido sentenciadas por delitos prácticamente fabricados tanto en las evidencias como fabricados en la ley, es decir, son delitos que no tienen reconocimiento de las leyes internacionales. Más todas las personas además que fueron detenidas y luego soltadas, pero con unas multas prohibitivas completamente locas, teniendo en cuenta el salario que tiene un cubano. O sea, increíble lo que sucedió en ese momento y lo que sigue sucediendo, porque hay muchísimas familias que siguen sufriendo, que están completamente separadas de algunos miembros de su familia, de personas jóvenes que tal vez eran cabeza de familia, que eran los que estaban aportando dinero a sus hijos, a la casa, manteniendo. Y entonces yo sí quiero, antes de continuar con mi pregunta a Erika, poner unos vídeos que tenemos de algunas madres, de algunas de las cientos de madres que se han parado a denunciar lo que está pasando con sus hijos, con su familia. No sé si lo tenemos por ahí. Me llamo Zoila Rodríguez Marzo y vivo aquí en La Habana. Con prácticamente toda mi familia, tengo mis 2 hijos, el padre de mis hijos, lo tengo todo preso desde el suceso del día 11. Que mi hijo está en Guantánamo, se manifestó pacíficamente como todo el mundo, o casi todo el mundo, como lo hizo mi hija, como lo hizo su papá. Quiero denunciar, quiero que el mundo me escuche, quiero que todo el mundo sepa que mi familia está presa injustamente. Mi hijo se llama Exen Beirut Rodríguez, se encuentra en la prisión de Guantánamo. A él lo cogieron el día 11, él se estaba manifestando pacíficamente, él no hizo nada que afectara a nadie. Él estaba con sus 2 hijos. Los nietos tienen 16 y 17 años, los que fueron arrestados allá en Guantánamo. Le dieron golpe a todos, lo cogieron, lo maltrataron. Ya mi hijo sube para la casa y ya entonces él me dice, mamá, hoy me siento el hombre más feliz de mi vida, mamá. Hoy me siento el hombre más libre porque he podido expresar lo que siento. Yo nunca pensé que yo vivía en este país, mamá. Ahora sí me doy cuenta que todo es mentira. Yo nunca pensé de que los policías reaccionaran como reaccionaran. Mamá, mira, me dieron golpe, mamá, y me enseñó el muslo que le habían dado una patada y una pedrada en el tobillo. Yo dije, pero Jesús, te duele mucho. Y me dijo, mamá, tranquila, a mí no me duele nada. A mí lo que... Y se le salían las lágrimas, pero de la ira, de la mortificación. Yo nunca pensé de que fueran a reaccionar. Mamá, a un padre de la iglesia católica le dieron con un bate en la cabeza y le partieron la cabeza, le dieron 4... bueno, después, posteriormente, yo busqué la manera de contactar con el padre y lo conocí y le habían dado 4 puntos. Bueno, siguiendo el tema del día 11 de julio. Ya mi hijo me hace toda la historia ahí a grandes rasgos de lo ocurrido ahí durante la manifestación. Mamá, aquello daba lástima, cómo los policías le daban palo a los muchachos. Una viejita iba de mi mano. Yo la iba también, mamá, una viejita, mamá, más viejita que mi propia abuela cuando murió, más viejita que mi abuela, iba manifestándose también y pidiendo libertad y pidiendo comida. Y yo aguantándola porque casi ella no podía caminar. A un año de estos sucesos, Erika, ¿qué ha cambiado en materia de derechos humanos? ¿Y cuál es el pronóstico que se ve, el futuro que se ve para los presos políticos? Bueno, Wendy, muy poco ha cambiado en Cuba. Yo creo que es importante mencionar que esto que estamos viendo, estas detenciones arbitrarias
solo de personas que ejercen derecho, detenciones arbitrarias por motivos políticos, estas cientos de personas que son presas de conciencia del régimen en Cuba. No son casos aislados, son parte de un patrón histórico de una política sistemática y generalizada de represión. Hoy estamos viendo sentencias prolongadas de personas que solo por ejercer su derecho de libre expresión y asamblea pacífica fueron condenadas por delitos, como te decía, fabricados, desorden público, difamación a las instituciones, como hemos visto los casos de los presos de conciencia, Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, que son un ejemplo de lo que ha vivido el pueblo cubano por décadas. Lamentablemente hoy vemos una situación exacerbada precisamente por el temor que tiene el gobierno ante la precariedad y los abusos y las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales que viven las personas en Cuba, que han sido justificadas por parte de las autoridades cubanas bajo el embargo que mantienen los Estados Unidos, el embargo económico, pero que sabemos que ha servido también de justificación para que el gobierno cubano continúe violando masivamente los derechos humanos de su pueblo. Lo que se pronostica lamentablemente es una situación de detención prolongada. Sin embargo, la comunidad internacional puede jugar un rol importantísimo en meter presión, utilizar todos los canales diplomáticos, comerciales, políticos que se mantienen con el gobierno cubano para precisamente lograr la liberación inmediata e incondicional de las personas que han sido presas por defender sus derechos, por levantar la voz. De lo contrario, lamentablemente, solo seguirán siendo utilizadas como un ejemplo, como un castigo para todo el pueblo cubano, para que nadie se atreva a volver a tomarse las calles. Sin embargo, también sabemos que ha habido un cambio social importantísimo. Lo que se vivió el 11 de julio, estas masivas manifestaciones son un ejemplo de ello. Es una medida de la temperatura de lo que hoy está viviendo el pueblo cubano y la necesidad de seguir expresándose. Así es que a pesar de que el contexto es adverso, porque es un gobierno que está dispuesto a todo para seguir violando los derechos humanos, también es cierto que hay una sociedad cubana, sobre todo de personas jóvenes, de artistas, de personas defensoras, de personas comunicadoras, periodistas independientes, que dentro y fuera de la isla hoy están representando diversos movimientos que emergen con fortaleza para demandar un cambio paradigmático en la vida de las personas en Cuba. Gracias, Erika, por estar con nosotros. Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para las Américas. En minutos contamos con más invitados para hablar de este año, desde el 11 de julio, y por supuesto del futuro de los presos políticos en la isla. Gracias. Muchas gracias a ustedes. ¡Libertad! 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 No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. La seguridad de Estado me cayó a golpe a mí y a mi hija, una niña menor de edad, nos cayeron a golpe, porque veníamos caminando por la calle. Estamos aquí por la
la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada, tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo, y a nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo. Hace ya casi un año de esas imágenes, ¿no? Y en ese momento, cuando pasaba todo esto, yo creo que muchos dijimos, va a haber un cambio, esto es un despertar. Ya hace un año y hay muchos presos políticos, familias destrozadas, pero también un poco la esperanza de que la gente se vuelva a unir y vuelvan a pedir lo que es suyo, ¿no? Lo que debería de ser de ellos, un nuevo país. Para hablar de este tema, de analizar este año que ha pasado y también el futuro de los presos políticos en la isla, nos acompañan más invitadas. Mario, ¿quiénes son? Sí, bueno, ahora vamos a conversar con Larissa Divertén, que es la directora de la Asociación Legal Cubalex, una asociación sin fines de lucro que se dedica a monitorear y a hacer denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba, también asistir a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Larissa se vio obligada a exiliarse en Estados Unidos en el año 2017, luego de amenazas, incluso el allanamiento del espacio que tenían en Cuba en el año 2016. Y también vamos a hablar con Sol Beifón, una curadora de arte, integrante del movimiento 27N, también estuvo en la campaña contra el decreto 349 y durante las protestas del 11 de julio fue detenida en la zona del Vedado. Solveig, yo quería preguntarte, como tú estuviste en Cuba hasta hace poco tiempo y estuviste en las protestas y tienes ese ambiente un poco más fresco, ¿qué crees que pueda suceder en los próximos tiempos, en los próximos años, en los próximos meses al respecto? Porque de alguna manera los motivos que hicieron que ocurrieran estas protestas, salvo la COVID, se mantienen no solo intactos, sino agravados. Pero por otro lado ha habido una campaña de miedo y de represión por parte del régimen que ha encarcelado a cientos de cubanos que participaron en las protestas. Entonces, según tu opinión, ¿qué puede pesar más? Bueno, gracias por la invitación primero y gracias por la introducción un poco que resume algo penoso a la vez y hablar del dolor de lo que ha pasado y un poco que sobre esa base hablar de lo que considero basado en lo que he vivido y en mi exilio y lo que estuve ahí y lo que creo sobre lo que puede suceder en Cuba. Yo creo que en estos momentos cualquier adelanto real sobre lo que va a suceder, diríamos, no tiene una base porque lo que pasa constantemente en Cuba es algo diferente, es algo nuevo, no tiene un precedente, pese a que podemos hablar de precedentes nicaragüenses en el 2018 o históricos como el de Rusia. Mi opinión, que tampoco soy una experta, soy una curadora que a través del arte trato de contar estas historias, considero que va a ser un momento, diríamos, todavía de mucha lucha, de mucho continuar, de mucho vigilar y sobre todo de un trabajo más grande para mí del exilio, es decir, de los cubanos que estamos tratando de visibilizar lo que sucede dentro de Cuba, porque en Cuba tenemos familiares, tenemos experiencias, amigos, y sabemos que las cosas cada vez están peor. Como tú decías, Mario, resumiendo, no solamente el COVID, la salud, la educación, diríamos, además acrecentada, por supuesto, por la falta de derechos, la falta de libertad de expresión, eso, basándonos ya sobre esas, diríamos, cosas que ya conocemos sobre lo que sucede en Cuba, se une la tristeza, yo creo, de un pueblo que ya realmente está muy cansado, que tiene que seguir luchando porque no le queda de otra, pero es una lucha muy difícil, una lucha que tiene que enfrentarla verdaderamente, yo creo, basado, es decir, yo creo que el 11 de julio fue un gran paso, un paso único en la historia de la revolución, de lo que se considera la revolución cubana, de Cuba como país, pero yo creo que todavía faltan muchas cosas. Yo creo que falta, por ejemplo, hemos hablado últimamente muchos amigos aquí que estamos sobre lo que es el valor de la educación, que hay que educar a la ciudadanía cubana un poco dentro de lo que es ciudadanía, sin empezar un poco como
diríamos mi opinión casi personal, ¿no? Porque cuando estábamos 20, yo creo que MSI tuvo un valor importante en dar un poco a conocer, diríamos, en la parte tanto de artistas como la ciudadanía, algunas ideas de qué cosa era un habeas corpus, por ejemplo, o qué cosa es la libertad de expresión en un momento determinado, pero en algún círculo mucho más cerrado. Después 27 creo que vino a abrir un poquito más esa ventana de información, que yo creo que además aportó una medida al 11, pero yo creo que el 11 de julio fue rompimiento con todo. Yo creo que mi fe en el mañana, en lo que puede suceder dentro de unos años en Cuba, está basada fundamentalmente en que la ciudadanía tiene que empezar a conocer sus derechos y a poder conocer y educarse sobre eso. Y eso va a ser importante en lo que va a pasar en los últimos tiempos. Acrecentado con que eso es difícil cuando una población que no tiene comida, una población que no tiene dinero, que no tiene forma de subsistir, por lo tanto, ¿cómo te vas a educar? Es decir, ¿cuáles son tus prioridades en estos momentos? Entonces es muy difícil. Y yo creo que mi opinión personal es que esa educación yo creo que tenemos que aportarnos, y en eso Larisa es un eje importante en la educación desde afuera, desde lo que podemos hacer desde este pedacito, ¿no? Y sobre todo yo creo que el valor del exilio en este momento, tanto el exilio que lleva muchos años fuera como el nuevo exilio, como el exilio más intelectual, en el sentido de que últimamente la mayoría han inmigrado mucho más intelectuales debido a toda la represión sobre los artistas. Diríamos artistas, yo creo que también tiene que aportar, y yo creo que lo han hecho, que estamos intentando hacerlo también un poco, más o menos por ahí. No, y gracias por el intento, oye, porque a veces uno se pone a pensar y como decía Mario, es más fuerte el miedo, ¿no?, que lo que tú puedas aportar, y dices, ¿para qué me voy a meter yo en esto?, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo desde su área, lo que haga es bienvenido. Y Larisa, quiero seguir contigo porque, bueno, mirando este año de casos abiertos, de juicios, de sentencias, yo sí quiero saber qué cifras tenemos a un año de las protestas del 11 de julio, qué datos tenemos, y si hay algún tipo de esperanza para las personas que ya fueron condenadas y además las que aún están esperando a sentencia firme. Bueno, ahora mismo tenemos un registro de 1.484 personas que fueron detenidas. De esas aún todavía permanecen en detención 722. Y hay como 509, esa cifra todavía está variando porque seguimos recibiendo casos de personas que reciben sentencia, se la notifican. 509 están ya sancionados y juzgados, o sea, ya tienen su sanción y la mayoría está privada de la libertad. Podríamos hablar de que la cifra de presos políticos en este año ha aumentado considerablemente con respecto a años anteriores, que pudo llegar hasta 151, tal vez 160 presos políticos, pero ahora ya estamos hablando de casi 1.000 según la última cifra que dio Prisoner Defender. Realmente la cifra que llevamos nosotros de presos políticos son los que fueron arrestados a raíz de las protestas del 11 de julio. Y bueno, todo este tiempo hemos venido observando todos los procesos penales que el Estado ha seguido contra los manifestantes. No ha sido unas políticas uniformes, por decirlo así de alguna manera. Algunas personas fueron liberadas sin cargo, a otras, por ejemplo, le aplicaron el sobreseimiento, como fue el caso de los artistas que protestaron frente al ICRT. Y ahora otros le aplicaron una multa administrativa por el 8.3 o tal vez por el decreto ley 310 por la propagación de la pandemia, pero en un número considerable sí le abrieron procesos ordinarios. Y, por supuesto, de manera selectiva, y una de las características que hemos visto es que han sido procesos colectivos. Y esto es lo que nos da la idea de la selectividad. Acá está buscando un efecto ejemplarizante, que ha sido otra de lo que hemos visto. Por eso, no quitar las esperanzas, decir qué es lo que se espera del futuro para los presos políticos, bueno, depende mucho de lo que podamos hacer nosotros como sociedad civil. Este año nos ha demostrado que con presión se puede lograr muchísimas cosas. Por ejemplo, tenemos el caso de los menores, a los que se les estaba pidiendo unas sanciones muy severas, y bueno, en el recurso de apelación se le rebajaron, por supuesto, buscaron una estrategia, pero eso no pasó de manera gratuita, ¿no? El Estado no quiso ser benevolente, sino con una presión, por ejemplo, en el Comité de los Derechos del Niño. Entonces, la esperanza y el futuro de los presos políticos hoy en Cuba depende de cuánto nosotros como sociedad civil sigamos presionando para que se liberen. Eso es en definitiva. Para la sociedad civil fue como una sorpresa el 11 de julio. Yo considero que no estábamos preparados para un evento como ese y hemos tenido que aprender sobre la marcha, ¿no?
aplicando lo poco que sabíamos, al menos en lo que respecta a Cuba, la documentación, llevar cifras, sacar estadísticas, hacer ese proceso de seguimiento. Ya teníamos un poco de experiencia, pero lo cierto es que nos ha superado muchísimo. No es lo mismo, como dije al principio, hablar de ciento y tantos presos políticos, que ya hablemos ya de casi 1000 personas que están en una situación crítica, porque las prisiones en Cuba están en unas condiciones infrahumanas. Dentro de las prisiones en Cuba se tortura, y eso es algo que tenemos. Ese es el peor castigo que se pueda recibir actualmente en la isla, y que sea por salir a protestar, por exigir tus derechos o por lo menos expresarte. Ya cualquier sanción, así sea 1 año de privación de libertad o unos meses nada más, es totalmente desproporcionado. Entonces, el futuro de los presos políticos depende de cuánto sigamos presionando para su liberación. Solveig, Larissa hablaba de una falta de preparación cuando sucedió lo del 11 de julio. Por supuesto, eso fue completamente pues, simultáneo en diferentes ciudades, o sea, no hubo como un centro, una organización, fue espontáneo. ¿Tú crees que al día de hoy exista esa preparación, exista organizaciones, figuras claves en Cuba que puedan servir de líderes o de núcleos organizativos para lograr algo esta vez? ¿Tú crees que pueda suceder algo? Yo tengo fe en que sí, que aquí al momento haya, pero yo creo que la seguridad del Estado, y en eso ha hecho un buen trabajo la mayoría de los líderes. Desafortunadamente, los líderes más hacia acá, porque están los líderes de oposición ya conocida que sí siguen estando ahí, desafortunadamente presos, pero bueno, de alguna manera los que han estado más, diríamos, visibles en los últimos 2 años, la mayoría han sido, por supuesto, un trabajo efectivo de la seguridad del Estado, están fuera de Cuba. Por supuesto, yo creo, y lo repito, tengo una fe en que se organicen de otras maneras o se mejor organicen, porque si el 11 de julio tuvo una efectividad desde el punto de vista de que fue sin esperarlo, por supuesto, hablamos en algún momento después de eso que si hubiera sido de manera organizada hubiera sido mucho más efectivo y hubiera sido mucho más tajante y hubiéramos estado preparados para lo que sucedía y hubiéramos estado preparados para los que estuvieran presos. Como yo creo que también esa sinergia que Larissa, no me dejará mentir, ya la tenía efectiva el MCI, es decir, cuando alguien entraba preso había que tener el habeas corpus listo, la información organizada, igual que 27, era algo que estaba de alguna manera articulándose, que yo creo que eso puede ser, diríamos, en el futuro, yo creo que eso se va a tomar y se va a reorganizar con otras articulaciones, con otros grupos, pero yo creo que en estos momentos son momentos en que va a haber, mi opinión, por la misma 1000 presos, por las mismas condenas que han habido, los mismos procesos ejemplarizantes, pero también un LAS va a ser difícil que eso vuelva a renacer, pero yo creo que está renaciendo, yo creo que todo lo que ha pasado es como una especie de, químicamente estamos hablando de un catalizador que puede ser 5 años, ojalá que no, pero eso realmente no podemos decirlo. Pero yo creo que es importante que sí, va a haber un espacio de tiempo en que va a demorarse un poco, pero creo que es importante que suceda eso para que eso nazca de la misma ciudadanía, como pasó el 11 de julio. Diríamos, no sean solamente espacios como 27N, ni solamente MSI, sino el 11 fue la ciudadanía. Yo creo que eso tiene que volver a pasar y eso cuesta un poco de tiempo germinar, crecer y que la gente vuelva a tener fe. Y yo creo que la dignidad del cubano es lo que va a hacer más que nada que eso vuelva a, que la gente empiece a estudiar y a conocerse y a exigir sus derechos, y ahí entonces, una de eso es la crisis que tiene el Estado, que por favor, eso puede explotar en cualquier momento, eso es una ola de presión para mí. Larissa, yo quería preguntarte, ¿no? Dado tu experiencia en el trabajo con los casos de los presos políticos en Cuba, actualmente hay reportados alrededor de 1 millar de presos políticos, de los cuales más de 700, como tú decías hace poco, en relación con el 11 de julio, ¿no? Es una cantidad muy grande de presos políticos. Yo te quería preguntar, ¿tú crees que el régimen quiera usar estos presos como moneda de cambio para alguna negociación futura? ¿O crees que las denuncias internacionales puedan hacer que el régimen comience a liberarlos o a cambiarle las sanciones de alguna manera? Es decir, o ¿hay alguna salida para estos presos? ¿Cómo lo ves en ese caso?
Mira, ponerse en lugar de cómo va a pensar el régimen, eso es como que bastante difícil porque uno podría pensar que ellos piensan con lógica, pero es totalmente, lo de ellos son arrebatos, ¿no? Yo siempre digo que es como la especie de la perreta de niño chiquito, ¿no? Cuando alguien lo contradice o lo pone contra la presión, ahí se erizan y hacen lo que entienden. Entonces, seguir el pensamiento de la lógica, el costo político que está teniendo para el gobierno cubano esta cantidad de personas privadas de libertad por salir a protestar, está siendo alto. Entonces, ¿cuál es la salida que ellos buscarán para esto? Bueno, eso no sabemos. Lo que sí estamos seguros es que están utilizando estas sanciones como efecto ejemplarizante, un efecto inhibitorio en el resto de la ciudadanía. Si tú vas a salir a protestar, esto es lo que te puede pasar y nosotros no estamos jugando. Eso nos lo ha dejado claro. Te puedo meter preso y vas a estar ahí, ¿no? Lo que podremos así pensar es que sí, lo pueden utilizar como moneda de cambio. No es la primera vez que lo hacen, otras veces lo han hecho. Entonces, eso puede ser una opción que puede utilizar el gobierno. Lo que ahora está bastante difícil, porque antes, por ejemplo, la posición de la Unión Europea respecto a los manifestantes del 11 de julio ha cambiado radicalmente con la posición que tenían, por ejemplo, con los presos políticos antes, ¿no? Con los, eran activistas que eran privados de la libertad y surgía el número. Entonces, ha cambiado muchísimo el contexto político para el gobierno cubano después de las protestas del 11 de julio en relación a lo que las personas consideraban, o por lo menos, no vamos a decir personas, sino vamos a hablar ya de organismos e instituciones. Consideraban que en Cuba sí, hay 2 o 3 por ahí como grupos aislados que intentan defender derechos humanos y los privan de la libertad, pero ahora estamos hablando y pueden considerarse que la privación de libertad es una política del Estado para acallar e inhibir a la ciudadanía y por tanto es una cuestión ya de violación de derechos humanos a gran escala. Eso es lo que queda claro. Entonces, podrían el día de mañana, sí, tal vez una ley de amnistía, quizás va a ser en los que lo liberen todos, les perdonen porque ellos son muy buenos y benevolentes, eso no está seguro, tampoco sea que es una solución. Pensar con ellos, como uno pensaría por lógica, ese no es su estilo, vuelvo y repito, lo de ellos para arrebato, y lo que sí son es bastante maquiavélico, ¿no? Porque cambiar una persona, así pasó con los 75, cuando fueron liberados en el 2010 para la mayoría, una buena parte se tuvo que exiliar forzosamente por exigencia del gobierno, los que quedaron, bueno, ya sabemos, como es el caso de José Daniel Ferrer, que está preso después por participar, o por intentar participar, porque ni siquiera llegó a las protestas, o Feli Navarro, que también es uno de los 75 y ahora mismo está privado de la libertad, ¿no? Entonces es bastante difícil. A mí lo que me queda claro es que sin la presión y sin el trabajo que hace sociedad civil, eso hace bastante difícil que el gobierno se mueva o haga algo. Y coincido con lo que decía Solvi, nos hace falta muchísimo aprender, que las fuentes de aprendizaje no están en Cuba, que nosotros desde afuera tenemos que buscar que las personas en Cuba puedan acceder a esa fuente de información. Si hay algo bueno que pueda decirse después de las protestas del 11 de julio es que las personas se han informado más sobre los procesos penales, han aprendido un poquito más. Eso era como, para nosotros lo que sentíamos era un total desinterés por las personas, por interesarse en qué momento hay que contratar un abogado o el tema del habeas corpus. Eso antes era como que una cuestión. Ya después del 11 de julio ya las personas rápido empiezan, necesito un habeas corpus, necesito contratar un abogado, ¿qué tengo que decir en un momento de interrogatorio? Entonces, el 11 de julio ha llamado la atención sobre los procesos penales en Cuba, la arbitrariedad, la falta de independencia judicial, todo lo que hemos visto durante todo este tiempo, pero también la necesidad que tiene la población de aprender sobre el mismo contexto legal en el que están viviendo, la inefectividad del contexto legal, y eso lo estamos viendo en la frustración que hoy muestran los familiares después que le confirman en casación la sentencia. Leerse una sentencia es como, por ejemplo, es salir con una frustración, una indignación muy terrible cuando lee aquella cantidad de estigmatización a las personas que se expresan o que dijeron su opinión acerca del presidente, ¿no? Todo lo consideran una ofensa y es bastante difícil. Entonces, ahora mismo, ¿qué va a hacer el gobierno con el costo político que le está costando a un año? Ha tenido que salir a dar cifras, ha tenido que salir a explicarse, ha tenido que hacer muchas cosas que antes no hacía. Y eso nos tiene que quedar claro. Si bien hemos aprendido por el camino, si hemos aprovechado, aunque nos falte mucho, no ha sido todos los resultados que uno quería. Yo lo tengo que decir de manera personal, de que uno ha hecho presión y no todas las instituciones reaccionan de la misma manera ante toda la información que nosotros les hemos estado proveyendo, pero así ha sido un paso de avance con respecto a lo que pasaba antes del 11 de julio. Ver a la fiscalía que tiene que dar cifra de cuántas personas, aunque no he dicho todavía la cantidad de personas que fueron detenidas a raíz del contexto, todavía seguimos incluyendo personas en el listado de personas detenidas vinculadas al 11 de julio.
sí ha tenido que dar cifras y datos, que eso no sé si usted, pero yo, que ya llevo ya unos cuantos años, eso no se había visto antes. Y creo que eso ha sido un paso de avance, obligar al gobierno a que se pronuncie sobre algo de lo que no quiera hablar. Eso es un logro que solo lo ha sido posible por la presión de sociedad civil. Que el gobierno, aunque sea en una sentencia de tribunales que sabemos que no son independientes, tenga que rebajar sanciones que antes había dicho 15, 20 para niños de 17 años, casi la mitad, lo mismo de vida que tenían que cumplir en prisión. Eso también ha sido gracias a la presión que ha hecho el gobierno, pero sobre todo porque ha dañado su imagen internacional, y eso es lo que más le preocupa al gobierno. Ahí es donde más ellos están nerviosos por el costo político que esto implica. Lo vuelvo a repetir, ese costo político es el que nosotros como sociedad civil tenemos que seguir aprovechando para presionar. Muchísimas gracias, Solveig y Laritza, no solamente por informar, que ya decíamos que es una de las cosas que tenemos que hacer incluso desde afuera más, ¿no? Porque tenemos esta información que muchas veces dentro lo tiene, sino también por la presión, que es otro de los puntos que quedó claro, yo creo que en este espacio, ¿no? Hay que presionar, hay que hacer ruido, y yo creo que es algo importante no ver el 11 de julio como algo que fracasó, como algo que puso final pues a un proceso de cambio, sino como un granito más, ¿no? de este proceso hacia un cambio en Cuba. Hay que verlo así, hay que verlo como esperanza, hay que verlo como algo positivo, a pesar de las muchas familias que hoy están fraccionadas por tener miembros presos injustamente en Cuba. Gracias de nuevo, nos mantenemos en contacto y estaremos muy pendientes de lo que suceda en Cuba el 11 de julio o cuando tenga que suceder, cuando las personas estén preparadas. Desde aquí les envío un abrazo. Igualmente, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, gracias, sí.